deja huella. Cada instante de la vida, siéntelo. Muy estimados televidentes, hemos estado dando una serie de mensajes semanales a través de María Visión sobre la obra de la Iglesia en la civilización occidental. Hoy nos referimos a su obra de caridad, a la asistencia a los pobres, a los enfermos, que no se estilaba en el mundo pagano. Los paganos, en su filosofía, como los estoicos, por ejemplo, consideraban que la misericordia, la compasión, el ayudar a los pobres eran debilidades de carácter, que el hombre noble tenía que estar por encima de todo aquello, que no tenía que compadecerse. Séneca llegó a escribir: hay que consolar a los que lloran sin llorar con ellos. O sea, tú estás por encima de esas cuestiones. Y por lo tanto, los pobres y necesitados vagaban por las ciudades o en el campo muriéndose de hambre sin quien se preocupara de ellos. Algo así como hemos visto en la historia de la Madre Teresa de Calcuta, lo que vio allí en ese medio pagano de desinterés por los necesitados. El espíritu de caridad, de amor a los pobres, de servicio a los pobres, nace en el cristianismo y nace de la enseñanza y de la actitud de Cristo nuestro Señor. Cristo nuestro Señor se compadeció de los pobres y necesitados, los curaba, los perdonaba, los consolaba y mandó a sus apóstoles: vayan, anuncien el Evangelio, que el reino de Dios está cerca, y curen a los enfermos. Porque esa era una señal que había llegado el reino de Dios, el curar a los enfermos. Ya en la iglesia primitiva había el cuidado, desde luego todos tenían todo en común, y había el cuidado oficializado, diríamos, en la iglesia de los huérfanos y de las viudas, con lo cual se expresaba la caridad hacia los más necesitados. Muchos paganos se convirtieron, como dice el escritor eclesiástico Eusebio del siglo IV, se convirtieron porque se admiraban de que los cristianos no solamente se ayudaban entre sí, sino que ayudaban también a los paganos, sin importarles qué religión tuvieran, si eran conocidos o desconocidos, amigos o enemigos, ellos ayudaban a todos. Pacomio, que después fue un monje del desierto, era soldado en el ejército de Constantino, y él comenzó a indagar por qué unos que se decían cristianos en el ejército de Constantino repartían lo que tenían y ayudaban a todos en sus necesidades. Empezó a investigar y se convirtió y se hizo aquel monje famoso del desierto, el abad Pacomio. Cuando la iglesia obtuvo su libertad ya en el siglo IV, comenzó a fundar hospitales que eran en primer término para peregrinos, pero luego se convirtieron en casas de curación para los enfermos. Las órdenes hospitalarias nacieron cuando las cruzadas. Primero eran, pues, caballeros guerreros. Cuando se acabaron las cruzadas, esos caballeros guerreros, que eran frailes guerreros, que fueron a luchar para liberar la Tierra Santa de la posesión del Islam, se convirtieron en órdenes hospitalarias. Por ejemplo, los de Malta se dedicaron a cuidar con amor, con dedicación a los enfermos, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo de amarnos los unos a los otros, de manifestar en el amor de unos a otros el amor de Dios para todos y ocuparse de los pobres y de los enfermos. Y así surgieron a lo largo de la historia de la iglesia grandes figuras de personas muy caritativas. En el siglo XVI, San Juan de Dios, que consagró su vida cuando se convirtió a cuidar a los dementes. San Camilo de Lelis, que de soldado se convirtió en un hombre lleno de caridad para los enfermos y fundó una orden dedicada a cuidar a los enfermos. San Vicente
de Paul, francés, que fundó las obras de San Vicente para asistencia a los necesitados, y todavía existe esa fundación y se ocupa mucho de las cárceles, de ir a las cárceles a asistir a los enfermos. Grandes figuras como la Madre Teresa de Calcuta pues han nacido en el cristianismo, de ese amor que Cristo nos mandó tener por los necesitados, por los pobres. Aún ahora, en estos días en que vivimos, hay una epidemia tremenda que es peor que la lepra de entonces, el SIDA, y quienes se ocupan aquí con nosotros y en otras partes con más amor y dedicación y sin esperar nada para cuidarlos, son gente de la Iglesia de Dios. Son almas consagradas que aman a Cristo y en Cristo aman a los más necesitados, en los cuales se ve el Señor. Es cierto que la salud la han tomado en sus manos los gobiernos, pero no lo hacen por caridad, lo hacen por conveniencias políticas y económicas. La caridad verdadera, la asistencia a los necesitados, ha sido invento de la Iglesia Católica en Occidente y es donde se ha dado y se da. En otras partes, en otras grandes civilizaciones, se vivía bajo el concepto de fatalismo. Lo que tiene que ser será, el rico es rico porque así le tocaba y que goce, y el pobre es pobre porque así le tocaba y que se aguante. Y no hay esa actitud de auxilio, de ayuda para los necesitados. Si volteamos a nuestro alrededor, encontramos todavía aquí y allá obras maravillosas que hace la Iglesia con muy pocos recursos para curar y asistir a tantos. Aquí mismo en nuestra ciudad de Guadalajara hay obras de caridad, a veces abandonadas, no ayudadas o perseguidas y maltratadas. Pero estoy hablando a creyentes y quiero recordarles a todos los creyentes que el amor al prójimo es perentorio, que es obligación, que es mandato del Señor, que sin el amor al prójimo, por Cristo, al más necesitado, al enfermo, al pobre, al que tiene hambre, al que tiene frío, sin amor a él y sin ayudarlo, no hay sentencia positiva del Señor que nos va a juzgar. Cristo se hizo pobre por nosotros, amó a los pobres y nos mandó amarlos y ayudarlos. Que Dios los bendiga. Deja tu huella. Cada instante de la vida, siéntelo.